Puerto Rico cambió el verano del 19. Un evento extraordinario donde cientos de miles de personas se unieron buscando sacar al entonces incumbente de la fortaleza. Mucho se conoce sobre las manifestaciones y los eventos que marcaron su curso. Pero ¿qué nos pueden contar los protagonistas que se tiraron a la calle y llevaron su reclamo hasta los portones del Palacio de Santa Catalina? Estos supuestos líderes no nos representan. ¡Ricky! Nosotros lo montamos en el poder y nosotros lo vamos a bajar. Sus historias a un año de la caída. Se trató de 12 días que cambiaron la historia de Puerto Rico y marcaron los pasos a seguir en el gobierno. Cientos de miles de personas de diferentes edades, sectores e ideologías tomaron la calle Fortaleza y la convirtieron en la calle de la Resistencia, en repudio a la administración de Ricardo Rosselló y sus políticos. ¡Este es el pueblo de Puerto Rico! ¡Muévanse! ¡No somos ellos! ¡Y los perdonamos por lo que hicieron! Es fuerte volver a ver esas imágenes, es fuerte, pero peor hubiera sido no estar ahí. Nuevamente están lanzando gases lacrimógenos. Ver la cantidad de gente que había, la cantidad de gente que se unió a ese reclamo, gente, ¿verdad?, que trascendía, nuestra misma ideología, no eran ya compañeras feministas, eran personas de diversos partidos políticos, personas que en su carácter personal se unieron a ese reclamo. Había gente que se identifica como estadista, gente independentista, vio de todo, ¿verdad? Gente mayores, menores. Realmente fue algo que fue bien amplio y yo creo que fue lo que dio la fuerza, ¿verdad?, a llegar a donde pudimos llegar, ¿no? La molestia de gran parte de la población tras la divulgación del controversial chat de Telegram quedó evidenciada en las calles del viejo San Juan. Una filtración que sin duda le costó la silla a Rosselló y donde se señalaban diversas figuras de la lucha social de Puerto Rico. ¡Él se tiene que ir hoy, ya, inmediato! Cientos de ciudadanos han llegado hasta aquí en reclamo y pidiéndole la renuncia al gobernador. Lo que demostró también el chat, entendíamos que aumentaba el nivel de indignación y no dudamos en empezar a convocar y ser parte de tantas otras organizaciones y de un pueblo hasta cierto punto autoconvocado. Y las convocatorias llegarían de diversos sectores. En muchos casos, esta era la primera vez que se insertaban en la discusión política o social de nuestro país. Oye, Ricky, el mensaje está claro. Tienes que resignarte, tienes que dejar la terquedad, tienes que abandonar de una vez por todo el poder. Creíamos que con la salida de Ricky era la solución de los problemas y vimos que no, que las cosas han seguido empeorando y el problema que tenemos es que no tenemos esos líderes capacitados, comprometidos y transparentes que el pueblo puertorriqueño necesita. Día tras día fue aumentando la cantidad de manifestantes en el viejo San Juan, algo que llamó la atención de quienes acostumbraban llevar su lucha a las calles y vieron como cientos de miles de personas ajenas a ese tipo de acción colmaban las antiguas calles de la capital. Lo homogéneo, lo heterogéneo, lo diverso que eran los grupos. Desde gente joven que uno pensaba que jamás tendrían conciencia de que son puertorriqueños, hasta personas en silla de ruedas, personas con limitaciones que uno diría cómo se atreven a tirarse a la calle, porque es un riesgo. Y estaban todos allí y teníamos una cosa en común y era el coraje, la indignación. Yo conozco muchas personas que el comentario siempre es como que, pues, ¿para qué tú haces eso? Es una pérdida de tiempo y esas mismas personas las vi protestando en el verano del 2019. Pero ¿cómo ven el presente de nuestro país, la actualidad? Los manifestantes que ocuparon estas mismas calles hace ya un año atrás por un claro reclamo para el gobierno. No sé pensar
de que tenemos que esperar 4 años para cambiar, para, qué sé yo, castigar a los políticos por su labor. Esa mentalidad ya cambió y la gente ya reconoce el poder que tiene la movilización en las calles, el poder que tiene cuando nos unimos todas y todos por un reclamo en particular que es justo, y el poder que tienen las masas y que esos políticos que están allá le responden al pueblo. Nos va a tomar un poquito de tiempo, pero yo creo que poco a poco vamos, ya con eso hemos sembrado algo que en el futuro nos va a ayudar a poder movernos a algo pues que sea un gobierno que es para todos, no un gobierno para pocos y no para todo el mundo. El cambio, el progreso, la evolución se ha debido siempre a que ha habido una persona que ha creído en una idea y ha tenido la voluntad de verbalizarla y de convertirla en realidad. El mundo se mueve porque hay personas que tienen convicción de que otro mundo es posible. Tu pueblo es mi pueblo que sufre y trabaja. Me llevo el orgullo patrio de que cuando el puertorriqueño decide unirse por un fin, por una gran causa, es realmente bien solidario y eso es bien bonito porque en muy pocas partes del mundo hay tanta solidaridad como en Puerto Rico. Lo triste es que lo hacemos prácticamente por moda, por fiebre y hay que mantenerse así firme todos los días de la vida. Hace un año este evento cambió por completo el paradigma político de nuestro país. El pueblo en la calle exigiendo la salida de un mandatario. El reclamo de cientos de miles que a través de su lucha protagonizaron el verano del 19. Estamos dando un mensaje de que Ricky se tiene que ir ya para afuera. Las manifestaciones ocuparon la atención pública. Esto es decisión tuya, Ricardo Rosselló. Tú lo único que tienes que hacer es decir, me voy del gobierno y todo se acaba. Miles de personas pidiendo su renuncia. Yo me siento decepcionado de las acciones que yo tomé. Reconozco ese error y lo que quiero es asegurarme que no lo vuelva a hacer. Mientras en el interior de la mansión ejecutiva se debatía el futuro de nuestro país. Humanamente era un proceso fuerte para él, ¿verdad? A veces la gente no entiende. La historia de Puerto Rico cambiaría para siempre. Ellos fueron algunos de los protagonistas. ¡Ya basta! ¡Ya! ¡Se acabó el abuso! Este mensaje es claro para todos los políticos del país. Sus historias a un año de la caída. Mucho se habla de las manifestaciones del verano del 19, los momentos de tensión y la violencia en las calles del viejo San Juan. Estos puercos no pueden salirse con la suya. Y van a salir a los medios a tratar de lavar cara. Si no la de Ricky porque ya se fue por el chorro, la del partido. Y si no la del partido, la del que venga. ¡No caigamos más en la trampa! Mientras tanto, en el interior de la fortaleza, el círculo cercano del aún gobernador Ricardo Rosselló intentaba manejar la crisis, una que les atacaba por diversos frentes y por diferentes motivos. El señor gobernador Ricardo Rosselló se estará dirigiendo hacia el pueblo de Puerto Rico. Era un ánimo de una situación donde reflexionaba sobre lo que había sucedido y sobre lo que contenía el famoso chat que se divulgó. Y había un gran arrepentimiento con respecto a lo que se había escrito en ese chat. Se veía en una introspección profunda, hablándonos de carácter individual, como que entendía cómo esto estaba afectando a nuestra familia. Tenía el ánimo de enmendar cada palabra que se había escrito allí, pero ciertamente reflexionando sobre lo que estaba aconteciendo y pensando más allá de en su persona, pensando en el futuro de Puerto Rico. Sopesando lo que estaba pasando en la calle, lo que estaba pasando para las protestas, lo que estaban pasando los policías, lo que estaba pasando su familia,
donde incluso tuvo que hasta separarse de sus hijos un tiempo, unos días, y no sé si recuerdan, pero hubo hasta fotos de personas que vieron a los niños saliendo de Puerto Rico y tomaron fotos de los niños. Sin duda fue el controversial chat de Telegram el detonante para la protesta masiva que durante 12 días fue el centro de atención de todo un país. Y luego llegaría el momento de evaluar sus opciones, mantenerse en su cargo y enfrentar un posible proceso de residenciamiento o abandonar su puesto y acatar de esta forma el mandato del pueblo. Mi compromiso es aprender de lo cometido y no volver a hacerlo. Como amigo, lo que yo siempre le comenté a él, le decía, mira, la decisión siempre va a estar en ti. Yo estoy aquí para apoyar cualquier decisión que tú tomes. Realmente estoy como tu amigo, ¿verdad? Y ayudarte. En ese momento él no tenía, ¿verdad? Muchos del equipo de trabajo que había estado muy cercano a él durante los primeros 2 años no estaba. Perdón por las expresiones que he redactado en un chat privado. No era fácil porque a lo largo de la historia, pues mucha gente le juzgaría mal y eso tenía que pesar mucho en esa decisión. Comienzan a correr los manifestantes. La violencia que se desató en las calles aledañas a la mansión ejecutiva mantuvo en tensión no solo a los funcionarios en el interior de la fortaleza, sino también a la uniformada, a cargo de mantener el control en las calles y en los diferentes puntos de acceso. Uno se preocupa. De verdad, la preocupación y la tensión es sumamente grande porque yo vi policías lesionados con objetos que lanzaron. Tú no esperas ese tipo de comportamiento, pero se están dando. Y un elemento importante en esta discusión también son los agentes que hubiesen querido estar del lado de los manifestantes. Sin duda un sector que ha sido olvidado en años recientes por el mismo gobierno que juraron proteger. Y finalmente, luego de 12 días históricos, llegaría el momento de la renuncia. A pesar de contar con el mandato del pueblo que democráticamente me eligió, hoy siento que continuar en esta posición representa una dificultad para que el éxito alcanzado perdure. Con desprendimiento, hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto del gobernador, efectivo el viernes 2 de agosto del 2019. Para estos exfuncionarios de la administración Rosselló, las exigencias del pueblo solo fueron uno de los elementos que provocaron la caída final de Rosselló. Yo creo que la falta de apoyo político al final del día también ocupó un rol muy importante en esa última decisión del gobernador de finalmente renunciar. Porque si él hubiese tenido quizás el apoyo político en aquel momento, pues ¿verdad? Posiblemente hubiese sopesado la situación distinta. Pero el hecho de que no tuviese el apoyo político, que había una facción de su propio partido, de la Cámara, etcétera, que le estaba quizás forzando a que presentara su renuncia, yo creo que eso también tuvo mucho que ver en la decisión del gobernador de finalmente decir voy a renunciar. Los eventos del pasado verano marcarán para siempre la historia política de nuestro país. El reclamo de cientos de miles de ciudadanos, las discusiones internas de una administración buscando sobrevivir lo que fue sin duda su peor crisis, y ahora los recuerdos de una coyuntura sin duda trascendental en la historia de Puerto Rico, a un año de la caída. Hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto del gobernador, efectivo el viernes 2 de agosto del 2019.
La transición luego de la renuncia de Ricardo Rosselló no fue una sencilla. Las luchas de poder en el Partido Nuevo Progresista y sus facciones crearon un ambiente de incertidumbre entre un pueblo que, aunque victorioso en su reclamo, permanecía vigilante ante los cambios y posibles sucesores del saliente gobernador Ricardo Rosselló. Fue muy doloroso ver lo que estaba ocurriendo, pero por otro lado, era un llamado de la gente, un reclamo del pueblo, que un mensaje muy alto estaba enviando de que había quizás una inconformidad con la manera en que se estaba manejando el gobierno, y era algo que todo servidor público tuvimos que atender en ese momento. Tras la divulgación del controversial chat de Telegram, Rosselló se vio obligado a abandonar su puesto ante las exigencias del pueblo y la pérdida de cualquier tipo de apoyo político, particularmente del liderato de su partido. Según Vázquez Garcet, se trató de un problema de falta de madurez en la administración en Fortaleza. Yo creo que empezaron por hacer unas expresiones que quizás pensaron nunca que iban a llegar al público, ¿verdad? Y yo creo que lo que demostraba quizás era falta de madurez. Madurez porque eran situaciones muy duras, situaciones muy difíciles que Puerto Rico estaba viviendo y que había vivido como resultado del huracán María. Y yo creo que nadie en Puerto Rico podría quizás esperar que hubiesen expresiones donde se hace alusión a donde gente que había sufrido o cómo se estaba manejando una situación en crisis. Yo creo que fue mucha falta de madurez por algunos de los miembros del chat. Pero una lucha interna se desarrollaba entre la alta jerarquía del PNP. Lleven a votación mi incumbencia y ratifican o no. Si ratifican, se acaba cualquier polémica. Si no ratifican, entonces la Secretaría de Justicia estaría asumiendo el cargo. Observan en estos momentos la entrada de Pedro Pierluisi a la Fortaleza. Particularmente ante el intento de Pedro Pierluisi de ocupar el cargo de gobernador. Los procedimientos tienen que llevarse conforme a la ley. Yo soy presidente del Senado, tengo que asegurarme que esta institución se respete. Entre los señalados en el orden de sucesión establecido en la Constitución estaba Wanda Vázquez Garcet, entonces secretaria de Justicia y a su vez marcada por la sombra de la corrupción que arrojó la administración Rosselló. En ese momento yo siempre estuve muy clara que yo no tenía en perspectiva, no he sido política, no soy una política tradicional. Nunca he estado en la política, por mis trabajos anteriores no me lo permitía estar en la política activa. Así que no estaba en mi trayectoria, ni estaba tampoco en mi perspectiva de lo que yo quería hacer, estar en la política y mucho menos, ¿verdad?, asumir un rol de gobernadora. Les aseguro que entregaré toda mi energía y mi corazón para encaminar a Puerto Rico a una sociedad productiva donde se logre la estabilidad que todos anhelamos. Solamente por un segundo vamos a ponernos en esa posición cualquiera de los que nos está escuchando. Hoy estás haciendo tu trabajo, el que te gusta, es lo que te apasiona, y de momento te dicen, ahora eres gobernador de Puerto Rico. Tú te quedas frisado, aunque era algo que tú quizás lo podías ver venir por lo que estaba ocurriendo, pero sí era una preocupación enorme, habían unos retos enormes. Pero el pueblo no tardaría en mostrar su molestia en las calles. Inicialmente, Vázquez Garcet rehusó la idea de convertirse en gobernadora, pero a causa de las diferencias entre los bandos del PNP, poco a poco se fue abriendo su camino hacia la Fortaleza. En vista de la decisión de nuestro más alto foro judicial, debo dar paso y apoyar a la secretaria de Justicia de Puerto Rico, la honorable Wanda Vázquez Garcet. Ante este enorme desafío y con Dios por delante, doy un paso al frente, sin ningún otro interés que no sea servirle al pueblo como lo he hecho toda mi vida. Vázquez Garcet fue juramentada por el mismo Tribunal Supremo que había declarado inconstitucional la aspiración de Pierluisi de ser gobernador, sobre cuál hubiera sido su estrategia para atender posibles protestas como las del verano del 19 en su contra. Vázquez Garcet nos dijo lo siguiente. En una situación como esa, mi respuesta hubiese sido, primero que nada, reconocer que había habido quizás unas decisiones incorrectas tomadas, escuchar a la gente, escuchar a los grupos, darle la cara y responderle al pueblo puertorriqueño, donde yo pudiese expresar qué era lo que había ocurrido, poder explicar si es que había alguna explicación,
y sobre todo escuchar al pueblo y ver cuáles son esos reclamos. Pero a fin de cuentas, su administración no ha dejado de enfrentar el repudio de un gran sector del país que la ve como una continuación de la administración Rosselló y sus políticas. Los temblores, la pandemia y el manejo de ambas crisis se ha convertido básicamente en su talón de Aquiles. Y ahora, en medio de diversos señalamientos que apuntan a posibles actos de corrupción, la mandataria enfrenta nuevamente a quien evidentemente se ha convertido en su principal rival político. Ambos protagonistas de la compleja transición tras el verano del 19.